los que nos van a recibir por la gracia del Señor. También ya estamos con un grupo de hermanos aquí en la plataforma de TikTok. Hoy vamos a continuar nosotros estudiando ya o retomando el estudio que habíamos dejado un tiempo atrás, justamente que es teología sistemática, ¿no? Esta es una forma de estudiar muy profundamente, por lo menos es la más plausible, ¿no? En cuanto a estudio serio de la palabra escrita del Señor. Hay otras maneras de interpretar la Biblia, como ya hemos estado analizando todos nosotros, pero no son tan plausibles como, por ejemplo, lo que estamos practicando nosotros, que es justamente la inspiración verbal y plenaria. Recuerden ustedes eso. Vamos a hacer un pequeño repaso nada más de lo que es la inspiración verbal y plenaria. En contraparte, hay un montón de otras teorías, otro punto de vista diferente, como el ser humano ha comenzado a buscar, y él, como decía hace rato José, ha comenzado a buscar las 1001 formas, por ejemplo, de cómo justificar sus malas prácticas. Ese es el único fin, como vamos a ver ahora, la última posición en cuanto a las teorías de interpretación, es la única forma que tienen ellos justamente de justificar muchas de sus falsas enseñanzas y herejía, es justamente como torciendo los textos bíblicos, buscando la quinta pata al gato, buscando la quinta pata al gato para ver cómo puedo entrar mi pensamiento humanista, filosófico, mi pensamiento amoroso, lo que sea, para tratar de torcer las escrituras y justificar algunas prácticas que yo quiero hacerlo porque creo que eso proviene de Dios. Pero gracias al Señor, como le estaba diciendo hace rato a nuestro hermano, que ya se retiró, ¿cómo hacemos para saber cuál es la verdadera corriente doctrinal y bíblica? Estudiando Biblia, hermano, y aplicando este tipo de interpretación, que es una interpretación no inventada por una congregación, no inventada por un pensamiento teológico, no inventado por una escuela de pensamiento, no. Esto está diseñado y creado por Dios mismo, porque todo esto lo vemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Ayer, hablando con un hermano, que me hubiera gustado que esté con nosotros acá, hablábamos justamente de por qué no quieren muchas personas abrazar eso, la teología sistemática. Y la respuesta era clara, hermanos queridos, no lo quieren abrazar porque esto te va a conducir derechito, no te va a permitir que te desvíe ni a la izquierda ni a la derecha. Esto te lleva a que estés sometido, y esa es la palabra que no le gusta, que estés sumiso a lo que la Escritura dice que debemos de hacer. Pero el corazón rebelde y anárquico de muchos seres humanos no le agrada estar sumiso a la palabra escrita del Señor. No le agrada. ¿Por qué? Porque la palabra escrita del Señor, y mire lo que voy a decir, esto es fuerte, hermano querido, lo que voy a decir. La palabra escrita del Señor no le agrada a la carne. No le agrada a la carne. La carne rechaza, hermanos queridos. La carne rechaza la palabra de Dios. Pero el que tiene el Espíritu Santo y es un cristiano espiritual, bueno, a esa persona realmente sí, lo va a abrazar, aunque la palabra de Dios le esté redarguyendo de muchas cosas. Entonces, hermanos queridos, presta atención. Cuando no se tiene teología sistemática, sucede esto. Eso sucede. Vean ustedes ahí un poquito. En el púlpito, un señor bien vestido, pero que es un lobo rapaz, influenciado por espíritu de error, y una congregación que corre como loco gritando, diciendo que ese es el poder del Espíritu Santo. Va a suceder también, lógicamente, muchas personas decir tener revelación del Espíritu Santo, y todo eso van a aplicar a la congregación. Eso sucede cuando, ¿qué? Cuando aplican
otro tipo de interpretación como la que vamos a ver ahora, que es justamente la inspiración naturalista. Esta es la peor, hermana querido, de todas las que ya hemos estado analizando. Es la peor. Y es la respuesta de por qué están muchas de las congregaciones así como están en estos tiempos, hermanos queridos. Mi hermana Beatriz, quiero que por favor usted me lea Santiago capítulo 3 y el versículo 1, mi hermanita querida. Si es tan amable. Amén. Hermanos míos, no hay entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Amén, amén, mi hermana querida. Y anda buscando también, por favor, Gálatas 1, 8 al 9. Gálatas 1, 8 al 9, ¿sí? Miren qué clara que es la palabra de Dios, ¿no? Esto es una advertencia seria para todos aquellos que tienen en anhelo de querer enseñar. El querer ponerse por maestro. Es una advertencia seria, hermanos queridos. Esto dice así, hermanos míos, no... Sí. ¿Cuál es el próximo texto? Gálatas 1, capítulo 1, versículo 8 al 9. No, pero me lo puede leer, ¿sabe qué, mi hermano, por favor? Creo que del 6 mejor léemelo hasta el 9. Gálatas 1, 6 al 9. Bueno, yo decía esto, ¿no? La hermana leyó primeramente Santiago 3, 1. Dice, hermano mío, no os hagáis mucho de vosotros maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En este sentido no habla de una condenación del lago de fuego, ¿no? Está hablando justamente que vamos a ser mayormente responsables primeramente delante de Dios por cómo nosotros estamos enseñando y qué estamos enseñando. Ante Dios eso va a ser justamente juzgado. Pero también acá en la tierra vamos a ser tremendamente juzgados por nuestros hermanos y por otras personas por lo que enseñamos nosotros. ¿Entienden? Porque no es que muchos hermanitos vamos a hablar así de esta forma, van a tragarse la verborrea que estamos diciendo. Hay hermanos que conocen de escritura, hay hermanos que tienen conocimiento. Y esos hermanos que tienen conocimiento, eso te van a confrontar. Te van a confrontar si estás enseñando mal. Por lo tanto, ahí también existe lo que es esa condenación. Y te van a juzgar. Y te van a condenar con justo juicio. La hermana Beatriz dice, todo desde el principio, a ver, se me pasó, un segundito. Todo desde el principio, de que la Biblia es la palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, bien, ¿qué dice mi hermana querida en Gálatas 1, 6 al 9? Ese vas a leer. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Amén, amén. Escucharon su última parte, ¿no? Ahí está bien clarito, dice la maldición de Dios. Pero hay algunos, por supuesto, acá, por ejemplo, ¿va? Acá vamos a aplicar lo que vamos a estudiar enseguida. Acá vamos a aplicar esto, pero me parece muy fuerte lo que leyó la hermana Beatriz. Ojo, estoy actuando, estoy siendo sarcástico. Me parece muy fuerte lo que la hermana Beatriz leyó. Miren cómo yo voy a empezar a engañar. No digo lo que dice la palabra de Dios, digo lo que la hermana Beatriz dijo. ¿Entendés? Estoy desviando, estoy en este caso no atacando a la palabra, sino atacando lo que habló ella. ¿Entienden? Entonces digo, no, me parece muy fuerte lo que dijo la hermana Beatriz. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pará. ¿No está de acuerdo con quién? ¿Con la hermana Beatriz o con lo que dice la palabra de Dios? Porque la hermana Beatriz lo único que hizo fue leerte Biblia. Entonces lo que corresponde es decir, yo no estoy de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Entienden lo sutil que puede ser muchas veces todo esto? ¿Por qué? Porque es fuertísimo. ¿Acaso Dios te puede maldecir? Sí. Lo acaban de leer ahí. En la Biblia, la 1960, dice que sos anatema. Anatema.
Y anatema es una condenación muy fuerte de parte de Dios. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué hace Dios eso? ¿Porque se portó mal? ¿Porque fue un adúltero? ¿Porque se fue a emborrachar por ahí? No. Acá está condenando a estas personas porque traen un evangelio diferente. Un evangelio diferente, que es lo que estamos viendo acá nosotros en teología sistemática, con diferentes tipos de interpretación. Entonces, hermanos queridos, nosotros podemos ir en contra de ese dictamen tan duro de parte de Dios. Él está diciendo que son malditos, no lo digo yo. No lo digo yo, ni lo dice la hermana Beatriz. La palabra maldito, hermanos queridos. El apóstol Pablo fue radical, dice, al defender la pureza del mensaje. Esa es nuestra, aparte de evangelizar, esa también es nuestra tarea, defender la pureza del mensaje que él dejó. En su carta, dice, a los Gálatas, utiliza el término más fuerte posible para referirse a quien alteran la doctrina. ¿Y cuál es ese término? Bueno, justamente un juicio. Un juicio, dice la maldición de parte de Dios o la palabra anatema. Anatema significa maldito, que Dios te diga maldito por predicar un evangelio diferente. En el afán de decir que yo quiero abrazar a todo, lamentablemente, por ejemplo, un discurso muy humanista que parece muy misericordioso, decir lo que pasa es que tenemos que amar al prójimo. En eso que es una verdad a media, decir tengo que amar al prójimo, permitimos nosotros que en ese paréntesis, en ese supuesto amar al prójimo, venga con otras enseñanzas totalmente diferentes a lo que nosotros enseñamos. Lo que pasa es que yo tengo que amar, porque la Biblia dice que si no se llaman los discípulos, el que no ama a su hermano. Pero el que tiene un evangelio anatema no es mi hermano. ¿Entienden la diferencia, hermanos queridos? Esto significa maldito. ¿Saben qué más? Entregado a la destrucción. Anatematizado. Está entregado a la destrucción. Esto de ser anatema es justamente lo mismo o es la condenación de Satanás y sus ángeles. Díganme si Satanás y sus ángeles pueden ser redimidos. No pueden. Están anatematizados. Y estos caen justamente en ese tema de la anatematización. Bienvenido, Henry. Gracias por estar aquí. Te querés presentar un poquito, saludanos. Así te conocemos, mi hermano querido. Abre micrófono, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Solamente estaba escuchando nada más. ¿Cómo, mi hermano, te escucha? Disculpa. Digo que solamente estaba escuchando. Amén, amén. Bueno, te invitamos a que sigas escuchando, participando. Estamos tocando teología sistemática. Estamos justamente analizando por qué sucede lamentablemente tanta herejía y falsas enseñanzas dentro de muchas congregaciones. No de todas, de muchas congregaciones. Es muy lamentable todo eso. Ya está profetizado. Ya está profetizado. Claro que sí, exactamente. Que va a suceder así. Entonces lo que tenemos que tener es cuidado, ¿no? Con eso que enseñan. A ver qué es lo que están enseñando. A ver si lo que están enseñando está acorde con lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Sí, opinión. Amén. Bueno, y ese es justamente el trabajo que tenemos que hacer todos, porque hay que advertir, ¿no? Porque hay muchas personas que en su inocencia, vamos a decir así, en su inocencia, quizás hermanitos nuevos, personas que lamentablemente no tienen quizás un gran conocimiento, caen en todo este engaño, ¿no? Hermano querido, entonces continúa un poquito más, ¿sí? Hermana Beatriz, búscame por favor segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16. Entonces, ¿qué más? Esta palabra anatema, como usa el apóstol Pablo, es una palabra fuerte. Esto es un maldito de parte de Dios. Dios le dice, sos maldito por traer un falso evangelio. También esto significa que está entregado a la destrucción, está separado, es separado de Dios para juicio. Ese también es el significado de anatema. ¿Qué más decimos nosotros? Bueno, acá no hay un término medio. Aquí no hay, bueno, capaz que Dios a este le va a perdonar. No.
El apóstol Pablo es clarito cuando él dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Esto es así. ¿Qué dice mi hermana querida? 2 de Pedro 3:16, mi hermana querida. Dice, en cada una de sus cartas, él ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás para su propia condenación. Amén, amén, amén. Ahí está, ¿no? Otra advertencia más, justamente cuando Pedro está advirtiendo específicamente sobre las personas que por falta de preparación o quizá por mala voluntad son inconstantes en cuanto a los estudios y están torciendo, están forzando en un sentido contrario los textos bíblicos. Esa es una advertencia. Por eso hemos leído Santiago 3:1 cuando dice que no todos de vosotros hagáis maestros porque mayor es la condenación. Pero como decía acá el hermano Henry, lamentablemente hay muchos. Y esto ya es, esto es una profecía, ¿no? Justamente que en el último tiempo iba a suceder. Pero bueno, sabiendo nosotros esto, tenemos que advertir a las personas. Acá en la plataforma hay muchos que lamentablemente se ponen como maestros y comienzan a enseñar sus herejías, comienzan a errar. Pedro dice, los cuales, ¿sí? Hay algunos difíciles de entender, haciendo mención justamente a la epístola del apóstol Pablo, los cuales los indoctos, inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, ¿para qué? Para su propia perdición. Para su propia perdición. Quedan anatematizados, quedan malditos. Eso es lamentablemente lo que sucede con estas personas. A ver, permítanme un poquito acá. Y mi hermana, no sé, mi hermana Judimar está calladita y no sé si ella tiene la hoja número 10. La vamos a hacer participar un poquitito, si es tan amable. A ver, confírmeme, hermanita, si tenés la hoja número 10. No la tengo, hermano César. Ok. Hermana Beatriz, ¿usted tiene la hojita número 10? Dígame, por favor. ¿La tiene? Ajá, ok. Me va a leer entonces, estamos en la página número 10, el punto número 6, que dice inspiración naturalista. Y me lo va a leer desde el comienzo hasta, déjame a ver que vea. A ver, concepto en la producción humana sin... Hasta el... Precisión de la Biblia. ¿Cómo, mi hermana? Creo que todo el párrafo hasta donde dice precisión de la Biblia, me parece. Hasta el segundo punto, donde dice guía divina y sobrenatural. Hasta ahí. Ahí vamos a hacer un alto nosotros para hacer una explicación. Entiendo. Dice, inspiración naturalista. Esta es la opinión más extrema de incredulidad y sostiene que la Biblia es igual que otro libro cualquiera. Aunque Dios haya podido otorgar a sus autores una capacidad fuera de lo común para expresar conceptos, es, después de todo, una producción humana sin ninguna guía divina y sobrenatural. Amén, amén. Bueno, ustedes observen ahí esta inspiración naturalista. Esto va en contra total de la interpretación como es la inspiración verbal y plenaria que estamos viendo nosotros, que es la más plausible. No es la que nosotros aplicamos justamente porque así vemos en la Biblia. Pero esta es la peor de todas las teorías, de toda la inspiración, de todo la forma de interpretar. Y esta, lamentablemente, es la que en estos tiempos, hermanos queridos, se está aplicando. Es la que más se aplica. Esta manera de interpretar la Biblia. Por ejemplo, vamos a hablar así, las iglesias carismáticas, muchas de ellas, sin darse cuenta, aplican todo esto. Mirá lo que dice, lo vuelvo a repetir, la lectura. Inspiración naturalista. Esta es la opinión más extrema de la incredulidad. Sostiene que, presta atención, que la Biblia, ahí está la hermana Carolina, la invitemos que suba, aunque sea a saludar un ratito y si quiere quedarse con nosotros, gloria a Dios. Bien, sigo leyendo. Esta es la opinión más extrema de la incredulidad y sostiene que la Biblia es igual que otro libro cualquiera. ¿Te das cuenta? Esto es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo. Porque las otras opiniones, las otras teorías que habíamos estudiado, que también están mal, por supuesto,
Pero dentro de todo, aquellas otras por lo menos decían lo siguiente, bueno, hay una parte de la Biblia que es inspirada por Dios, pero la otra parte no es inspiración. Aceptaban por lo menos eso, ¿viste? Aunque estaba mal, lógicamente. Pero estos que aplican este tipo de interpretación, estos dicen que la Biblia no es inspiración de Dios. Esto es un libro cualquiera. Pregunta, y respondan abajo, hermano. Si nosotros, como hijos de Dios, no tenemos a la palabra de Dios como la autoridad suficiente, como regla general, como la palabra infalible de la Biblia, ¿cómo nosotros vamos a guiar nuestras doctrinas fundamentales? Si aplicamos esto, que aplican hoy en día en diferente congregación, directamente hemos dejado nosotros abierta la posibilidad para que cualquiera venga con nuevas revelaciones. Claro, porque la palabra de Dios no es la autoridad final. Yo tengo la autoridad final, porque Dios me habló. Ojo. ¿Qué más dice esto? Aunque Dios haya podido otorgar a sus autores o escritores una capacidad fuera de lo común para expresar concepto, es, después de todo, presta atención, una producción humana sin ninguna guía divina y sobrenatural. Ahí está. Listo, planteada la herejía para esto, ¿no? Vamos a ampliar un poquito más este conocimiento para ver. Yo acá me puse a investigar un poquito más. Hermana Carolina, ¿cómo está mi hermanita querida? Sé que está un poquito ocupada, pero gracias por estar acá. Saluda a los hermanos. Así te damos la bienvenida. Qué gusto que habemos varios hermanos reunidos en este maravilloso programa. Amén. En el que crecemos cada día más en conocimiento. Gloria a Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Carolina. Bien. Bueno. No, este no es, perdón, me equivoqué de documento. Espera que le cierro esto. Este no es. Un segundito, por favor. Creo que este es, a ver. No. Inspiración. Acá está bajito. Perdón. Segundito, tengan paciencia, porque yo tengo que abrir bien el documento para que ustedes después, esto queda grabado, entonces ustedes después lo pueden chequear bien, ¿sí? Acá está, ahora sí, mi hermano. Permítame, porque esto es una información muy interesante, preste atención. Después, por supuesto, usted puede chequear tranquilamente con la grabación, ¿no? Preste atención a esto. El concepto de inspiración naturistas es una de las posturas más liberales y seculares. Presta atención, es liberal y es secular. ¿Qué más dice esto? Y choca directamente con la postura más conservadora y tradicional, como la inspiración plenal y verbal, que es la que nosotros aplicamos en nuestra interpretación de la Biblia, la más plausible, la que sacamos de la misma palabra escrita de Dios. En cambio, la otra, que es la inspiración naturista o naturalista, no lo es así. Ustedes ya escucharon el concepto de esto. Pregunta, ¿qué es la inspiración naturista? La inspiración naturista, también conocida como teoría de la intuición o iluminación natural. Ahí ya empezamos a tener problemas, presta atención. Intuición, y la intuición es buena cuando lo aplicamos en lo plano secular, pero la intuición en lo plano espiritual en cuanto a las doctrinas ya no es buena, porque mi intuición no es la misma que la intuición de la hermana Judimar, del hermano Henry, de la hermana Carolina, de la hermana Beatriz. Mi intuición es diferente a cada uno de todos y la de ustedes es diferente a la mía. Imagínate que la hermana Judimar aplique su propia intuición a la palabra de Dios y yo mi propia intuición a la palabra de Dios. ¿Y dónde está la verdad absoluta? No está. Allí es donde se tuerce las escrituras. Y eso están aceptando en la iglesia. ¿Qué más? Sostiene que la Biblia es inspirada. Presta atención porque ahí está el error y la herejía. De la misma manera en que lo es una gran obra de arte, de literatura o filosofía. La Biblia para ellos no es el libro sagrado, no es el libro inspirado por el Espíritu Santo, sino más bien es una hermosa obra literaria, con grandes conocimientos teológicos, pero no es la palabra suficiente, infalible, inerrante de Dios.
Y ustedes se van a sorprender cuando termino el estudio cuánto de esa falsa enseñanza se están aplicando en muchas de las iglesias. Cuando hablamos nosotros de iglesia, quiero que entendamos esto, siempre vamos a hacer esta aclaración, no hablamos de los congregantes que están allí, porque sabemos que entre ellos hay hermanos en Cristo. Estamos denunciando y atacando las doctrinas, las falsas enseñanzas. Pero los hermanitos que muchas veces están ahí necesitan saber toda esta información, como lo dijo creo que Henry hace un momento, para que salgan de esos lugares y dejen de practicar herejía. Ese título que puse ahí, miren. ¿Qué dice ahí? Esto sucede sin tener teología sistemática. Un lobo rapaz manejando la congregación y comiéndose a las ovejitas, ¿no? Sigamos un poquito más con esto, ya va a ser un alto para que hagamos algunos comentarios, algunas preguntas, si quieren hacer, no hay ningún problema, ¿sí? Bien, el mecanismo, dice así, ¿no? No hay una intervención divina directa, milagrosa o sobrenatural en la mente del escritor. En su lugar, los autores bíblicos simplemente eran personas con una alta sensibilidad espiritual, intuición moral o genio religioso. Eso era todo. O sea, es un libro simplemente escrito por hombres, según ellos. Pero ahí no estaba el Espíritu Santo. Estaba el genio del ser humano, como dijimos. Esto siempre, para ellos es simplemente un libro de literatura sorprendente, pero no es el libro inspirado por Dios. Es una gran herejía. Por eso dije hace un momento, este libro es esta posición teológica, esta manera de interpretar es la más herética de todas. Y es la que está aplicando hoy, es la que se aplica hoy. ¿Qué más? Bajo esta perspectiva, el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los romanos, estaba inspirado exactamente de la misma forma en que Shakespeare estaba inspirado a escribir Hamlet, o como Homero escribió la Ilíada. Ahí está. No tiene ningún valor espiritual. Y como esto simplemente fue una inspiración, una hermosa literatura, ¿sí? Estoy sorprendido cómo el apóstol Pablo, con su propia inspiración, con su genio, escribió todo esto, pero no hay palabra de Dios. Como no hay palabra de Dios, yo puedo voltear esas doctrinas. Estoy siendo sarcástico. ¿Va comprendiendo, hermano querido, qué terrible que es esto? Bien, hay consecuencia. La Biblia es vista como un producto puramente humano, según este análisis, esta interpretación, esta inspiración naturalista. La Biblia es vista como un producto puramente humano. Es el registro de las experiencias, reflexiones, descubrimientos espirituales de un pueblo en su búsqueda de Dios. Todo esto, por supuesto, está en contraparte de lo que es la inspiración plenaria y verbal, que a nosotros nos asegura que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es totalmente palabra de Dios, inerrante, infalible, y que incluso los textos espurios y muchas otras divergencias que están dentro de las Sagradas Escrituras, Dios también permitió todo eso para un propósito, como ya hemos estudiado. Hermano querido, quiero que abran el micrófono, hagan comentario, ayúdenme un poquito con todo esto y ya vamos a continuar con esta enseñanza. A ver, mi hermana Judimar, si me ayuda un poquito con lo que estamos hablando, abra su micrófono. A ver, un segundito. Bueno, buenas noches. Sí, como ya lo hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Que la Biblia es el único libro escrito por inspiración de Dios y que ha sido impartido directamente a sus autores, ¿verdad? Y que él ha transmitido, pues, en su completo íntimo pensamiento y ha sido registrado por todos los autores humanos. Bueno, en estos tiempos la gente aplica en las iglesias, en las congregaciones se aplica más esta teoría que es la naturalidad, ¿verdad?, del ser humano, y se va detrás de sus pensamientos, o sea, corrientes de pensamiento,
y le da interpretación a la Biblia cuando ya nosotros sabemos que la Biblia está interpretada, está revelada, y por lo cual debemos sujetarnos a lo que la Biblia nos está diciendo, usando las 3 reglas, que no debemos pasar por esas 3 reglas, sino que tenemos que hacer un estudio dedicado, pero un estudio en la cual nosotros podamos estudiar profundamente la palabra de Dios. Es lo que puedo decir por ahora. Amén, amén, mi hermana querida. Muchas gracias por ese comentario muy, muy, muy certero, ¿no? Mi hermana Beatriz. Sí, hermano, ya hemos visto varias de las teorías sobre la inspiración de la Biblia, y como usted decía, nosotros confiamos y creemos que la teoría más congruente y la que aceptamos es la inspiración verbal y primaria, porque por medio de ella nosotros entendemos que fue el Espíritu Santo quien guió a lo largo de toda la escritura de la Biblia, a quienes lo escribieron, guió desde las primeras hasta las últimas palabras que sucedieron en los originales. Pero tenemos que entender que hubo participación humana, porque si no hubiera habido personas que lo escribieran, no estaría escrita. Pero todos fueron inspirados por el Espíritu Santo para que fuera lo que Dios nos quería enseñar y lo que Dios quería que nosotros entendiéramos y lo aplicáramos a nuestra vida. Amén. Amén, amén, mi hermana querida. Exactamente. Bueno, ahí está muy buena la aplicación que hiciste, porque hay que comprender que la Biblia, aparte de ser la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, hubo algo que también en la teología se llama la factura humana, ¿no? La factura humana es justamente esa participación que tuvo el ser humano en lo que es el armar toda la Biblia, ¿no? En cuanto, por ejemplo, las hojas, los papiros, el cuero, el dintel, el pensamiento. Recordemos que la Biblia fue escrita en un lapso de 1600 años, con más de 40 escritores de 3 continentes diferentes. O sea, es increíble cómo Dios se valió de todo esto, ¿no? O sea, el hombre tuvo una participación también en cuanto a todo esto, el diseño de las escrituras. Y de eso se valió Dios, justamente. Mi hermano Henry, abra su micrófono, queremos escucharte, hermano querido, con toda la confianza, mi hermanito. Perdón. No, pues la Biblia se prueba, en sí misma prueba que lo que hay escrito ahí es inspiración de Dios, ¿no? Porque las profecías que tiene la Biblia, unas que se han cumplido y otras que se están cumpliendo, ¿no? Y otras que al mismo tiempo está visorando el cumplimiento, ¿no? Entonces yo más me guío por aquí, por el lado de las profecías. ¿Cuál otro libro puede tener profecías cumplidas? Ninguno. La Biblia es la única. Entonces, como sabemos, estas posturas son ateas o a veces católicas. Escucho por ahí decir que la sola escritura no, que una cosa y la otra, pero como decía aquí la hermana, la Biblia está explicada, ya uno no tiene que ponerse a buscarle otra explicación de lo que está ahí, ¿no? Entonces, la Biblia se prueba a sí misma con las profecías, porque a menos que los escritores hayan sido adivinos, no podrían coordinar una escritura tan perfecta en tanto tiempo sin conocerse y dar unos acontecimientos a futuro sin ellos estar presentes. Entonces, el que niega esto, pues, es simplemente posturas equivocadas. Amén. Excelente, mi hermano querido, excelente, tal cual. Eso que el hermano estuvo mencionando hace un momento es justamente lo que también hemos estudiado nosotros como evidencias internas y evidencias externas, ¿se acuerdan? La evidencia interna es lo que la palabra de Dios dice de sí mismo, y ahí están incluidas, por supuesto, las profecías que se han cumplido y las profecías que se van a cumplir a futuro. Todo eso son evidencias internas, y también hay evidencias externas para aquellos que no quieren creer la palabra de Dios, como por ejemplo la arqueología, también lo que es la gramática, también lo que son las diferentes formas de pensar de cada escritor, también la historia. Todo eso son evidencias externas
que nos asegura a nosotros que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Mi hermana, se me fue la hermana Carolina. Bueno, capaz que se cayó la hermanita. Bueno, entremos en la última parte, mi hermano querido. Así vamos cerrando ya este estudio. De verdad que muchas gracias por su participación. Yo creo que esta es una linda forma de poder estudiar la Biblia, ¿no? Porque no solamente estoy yo haciendo un monólogo acá, sino que ustedes también están aportando, y eso es importante, hermano. Eso es importante porque de esta forma está la comunión. Y es mucho mejor, o es mucho más lindo cuando estamos nosotros, como quien diría, en la misma sintonía, ¿no? Bien, veamos un poquito más. A ver, déjenme que esto de vuelta un poquito. Ahí está. Bueno, ahora, ¿cuáles son las consecuencias o la contraposición a lo que hablábamos recién nosotros, que es la inspiración verbal y plenaria, ¿no? Bien, la consecuencia de esta contraposición, dice así: este no es un simple debate de biblioteca. La postura que se adopte cambia por completo la forma de entender la religión o la fe cristiana y la práctica diaria. ¿Entienden? Por eso es importante saber escoger, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, cómo es o cuál es la correcta regla de interpretación. Porque todo tiene regla de interpretación, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando uno quiere ir a leer un libro secular, uno tiene que tener cierta regla de interpretación. La hermana Beate dice: así es, hermano César, siempre abierto a comentarios y sugerencias y aportaciones. Amén, mi hermana querida, amén, amén, amén. Y lo mismo, ¿no? Si por ahí tienen algo que no le agrada lo que dice el estudio, perfecto, no hay ningún problema, se puede dialogar sin necesidad de estar discutiendo, por supuesto. Si no tenemos nosotros, como decía, la buena, correcta interpretación de la Sagrada Escritura, cuando nosotros vamos a aplicar eso en nuestra vida, lógicamente que vamos a tener una mala práctica, que es la ortopraxia, ¿no? Una mala aplicación, muy diferente de lo que es a la ortopraxia del estudio de la sana doctrina de Cristo, ¿no? Bien, ¿qué me dice esto? La consecuencia de adoptar este tipo de inspiración naturista, de interpretación, dice así: pérdida de autoridad absoluta. Claro, si vamos nosotros con el pensamiento, no, lo que pasa es que este simplemente es un libro inspirado por hombre, hecho por hombre, como lo hizo Shakespeare o Hamlet, han sido unos genios en cuanto a literatura. Bueno, entonces este es un libro, para mí entonces pierde todo tipo de autoridad. Por eso usted va a ver, por ejemplo, que en muchas de las congregaciones, sobre todo en las iglesias neopentecostales, carismáticas, ellos, por ejemplo, aplican mucho este método de interpretación. No aceptan la palabra de Dios, no la aceptan, la rechazan, pero vos le vas con la Biblia y le muestras: pero hermano, mire lo que dice acá. No, porque el Espíritu Santo a mí me ha revelado cierta cosa, porque yo tuve una visión y un sueño. Rechazan la autoridad completa de la palabra que te dio. Consecuencia de adoptar la inspiración naturista: pérdida de autoridad absoluta. La Biblia deja de ser la palabra de Dios infalible y se convierte en un registro de lo que los hombres pensaban de Dios. Un registro nada más, no es la palabra de Dios. Y si no es la palabra de Dios, ¿por qué tengo que obedecerla? Si es un registro de hombre de Dios. Estoy siendo sarcástico. Por lo tanto, el lector contemporáneo tiene el derecho de filtrar texto, decir qué mandamientos siguen vigentes y cuáles eran solo prejuicios culturales de la antigüedad. Ahí está, como decimos acá: echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. Entonces yo ahora ya he quitado la autoridad divina de la Biblia, la he rebajado a un simple escrito ser humano. Entonces yo ahora puedo aplicar mi propia intuición. Yo puedo aplicar solamente
y decir, la Biblia tiene muchos prejuicios culturales. Por lo tanto, esto voy a descartar, porque son prejuicios culturales, son prejuicios antiguos, no lo podemos aplicar ahora. Cuando la Biblia asegura que es eterna, la eterna palabra de Dios, que está vigente y va a seguir vigente por la eternidad. Pero con este tipo de interpretación logran justamente rebajar, quitar la autoridad absoluta a la palabra de Dios. Y ahí entran estos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, profetizas y todas estas menjunje de cosas que lamentablemente hoy se encuentran en estas pseudos iglesias, ¿no? Dice así: sometiendo a la crítica histórica, el texto se analiza con la misma herramienta críticas que cualquier mitología antigua. O sea, vamos a ver que todo esto vamos a analizarlo de un punto de vista mitológico. Pero Cristo caminó por las aguas. Sí, pero eso es un evento mitológico. Pero Cristo multiplicó los panes y los peces. Sí, claro, pero eso es algo analógico. Eso tiene otro significado, pero no sucedió realmente así. Esos son mitos. ¿Entiende, hermano querido, cómo ellos pueden torcer todo esto una vez que le quitan la autoridad a la palabra de Dios? ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Que hoy en día hay muchos que están aplicando este tipo de interpretación. Están torciendo a lo que son las Sagradas Escrituras, hermano. Y es muy lamentable, muy lamentable porque muchas personas están siendo arrastradas a este error. Muchas personas están siendo arrastradas a este error. Y lógicamente que muchos de ellos están yendo al mismísimo infierno. Por eso ayer hablábamos con este hermano Isaías y decíamos que hoy en día está muy liviano, muy endeble la predicación del Evangelio. Y no quieren hablar este tipo de verdad por temor a ser mal visto con otras personas. Entonces es mejor que yo le caiga bien a la persona para que no me persiga, ni me juzgue, ni yo pierda mis amigos o pierda mi fama. ¿Entiende, hermano querido? ¿Qué más dice esto? El texto, a ver un segundito, voy a voltear esto de vuelta. El texto se analiza con la misma herramienta crítica que cualquier mitología antigua. Como por ejemplo los mitos de los sumerios o griegos. Si la ciencia o la historia contradicen un relato bíblico, como el diluvio o la creación, el relato bíblico se descarta o se lee meramente como poesía o metáfora. Ahora entra la parte tremenda de esto, porque acá entra la parte donde hay un subjetivismo espiritual. Esto está sujeto a ese tipo de subjetivismo espiritual. La verdad teológica se vuelve relativa. La verdad teológica se vuelve relativa. Si los autores bíblicos solo plasmaron su intuición, la intuición espiritual de una persona de hoy en día podría ser tan válida o superior a los escritos del siglo I. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la consecuencia de adoptar esta inspiración? En contraparte, acá está, me corrijo, en contraparte tenemos nosotros lo que es la inspiración plenal y verbal, ¿sí? Que a nosotros nos lleva, como dijimos hace un momento, a una sumisión doctrinal. Y eso es lo que no quieren hacer muchos, someterse a la Biblia y una sumisión doctrinal. Doctrinal, no de la pensamientos ni teológico, ni posición, ni postura, ni escuela de pensamiento o la idea de algún pastor, no. A la sumisión doctrinal de las Sagradas Escrituras. A eso nos lleva esta inspiración verbal y plenaria. Esto es contraparte a lo que estamos estudiando todos nosotros. La intuición, perdón, a ver, ¿dónde me quedé? Perdón, perdí el escrito. Acá está. ¿Verdad? Acá está, perdón.
Sumisión doctrinal. El creyente se somete al texto. Si la Biblia afirma algo sobre la moral, la eternidad o el comportamiento humano, se toma como un mandato divino inalterable sin importar que choque con la cultura moderna. ¿Entienden? Por ejemplo, miren, acá hay algo que sucede, y con esto vamos a ir terminando. Ya vamos a abrir el micrófono para que la hermanita hagan un último comentario. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar así que creo que en el programa de respuesta bíblica, sí, ahí fue, una hermana de Australia, escuchando el programa justamente de respuesta bíblica con el pastor Aquino, hizo una pregunta. Resulta que yo no sabía esto, pero en Australia hay, parece, algunas partes de ese lugar donde está prohibido lo que es justamente regalar Biblia. Mirá cómo comienza todo este tema de la persecución cristiana, ¿no? Está prohibido regalar Biblia, está prohibido predicar el Evangelio. Y ella es una maestra que está justamente trabajando allá en Australia, se ve que ella es paraguaya, y bueno, escribió justamente el programa de respuestas bíblicas, ¿no? Y la pregunta que hizo fue esta, porque se encontró con este dilema, ¿no? Presta atención. Ella hizo este comentario y dijo: hermano pastor, yo tengo un problema. Acá la ley en Australia prohíbe regalar Biblia, y mucho menos prohíbe regalar Biblia a los niños, ¿viste? Y eso está penado por la ley, ¿sí? Por multa, quizás también hasta capaz que prisión preventiva, como le llaman, ¿no? Bueno, y entonces ella estaba con esta duda, porque la Biblia también, ¿qué enseña? La Biblia dice que tenemos que sujetarnos a toda autoridad, porque toda autoridad fue puesta por Dios. Ahí está el choque de ella, que no entendía. Entonces ella pensó de que había hecho algo malo, porque estaba yendo en contra de lo que la palabra de Dios decía. Y otros hermanitos, vamos a llamarlo hermano, que veían ahí en Australia que ella estaba haciendo ese trabajo, le decían: no hagas eso, porque estás yendo en contra de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que toda autoridad está puesta por Dios y que tenemos que respetar esa ley. Y vos estás violando una ley. Suena, ¿no? Suena lógico, suena hasta piadoso, hasta amoroso para advertir a la hermana. Y entonces ahí entró su duda. Pero ¿saben qué, hermanos queridos? Vamos a la Biblia. ¿Qué sucedió con el apóstol Pablo y toda la iglesia primitiva? Ellos sí dijeron: hay que sujetarse a las leyes humanas, a toda autoridad, porque fue puesta por Dios. Amén. Y recuerden que en ese tiempo estaba Nerón gobernando, uno de los más locos que había en cuanto a los gobernantes. Pero una vez que se prohibió el Evangelio, se sacó estas leyes para prohibir el Evangelio y perseguir a los cristianos, ellos no se sujetaron a la ley ya, porque va en contra de una ley superior, que es la ley de Dios, la ley de Cristo, que nos dice a nosotros: ir y hacer discípulos en todas las naciones, predicando el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces eso a nosotros nos autoriza que a pesar de que la ley humana dice no lo hagas, pero si va en contra de lo que la Biblia enseña, lo hacemos. ¿Pero va a tener consecuencias? Sí, va a tener consecuencias. ¿Pero a quién le vamos a obedecer? ¿A la ley humana o a la ley de Dios? Eso solamente lo entienden los que amamos la palabra de Dios. Eso lo entienden. Por eso, hermanos queridos, nosotros no nos vamos a ajustar a la cultura moderna, a las leyes que vayan en contra de lo que es la predicación del Evangelio. Pero este tipo de interpretación sí te permite hacer eso. Sí te permite. Va a decir: no, pero está bien, si la Biblia simplemente es un libro de mitos, es un libro que no contiene la palabra de Dios, solamente es un libro que fue escrito por estas personas como gente respetable, como Pablo, como Pedro, pero solamente fueron grandes escritores. Eso es lo que te van a decir, hermano querido. ¿Qué pasó, la hermana Beatriz? ¿Se cayó o se fue? No sé. Si está por ahí mi hermana Judimar, me la invita a dar, ya estamos terminando. Bien, ¿qué más podemos decir? En defensa de la inerrancia, ¿no? Obliga a la teología a buscar
explicaciones, esto es en cuanto a lo que nosotros estamos practicando, que es la inspiración verbal y plenaria, nos obliga a nosotros, a buscar explicación y soluciones armoniosas ante aparentes contradicciones históricas o científicas en el texto, asumiendo que el error está en nuestra interpretación moderna y no en el texto original. Eso nos enseña a nosotros la inspiración verbal y plenaria. También nos enseña que tenemos una unidad en el canon, hay una unidad. Permite conectar el Antiguo del Nuevo Testamento como un único plan maestro diseñado por una sola mente que es Dios, explicando por qué profecías escritas con los siglos de diferencia se alinean perfectamente. Hermano querido, en resumen, la inspiración naturista o naturalista eleva la capacidad del ser humano y rebaja la Biblia. Lo rebaja a un gran monumento de literatura religiosa. Ese es el error herético de este tipo de interpretación. La inspiración plenal y verbal rebaja, presta atención a la diferencia que hay, rebaja la autonomía humana y eleva la Biblia a la categoría de revelación divina, directa, infalible y eterna. Gloria a Dios realmente por esta sabiduría que ha dejado el Señor en cuanto a lo que es la teología sistemática, porque nos ayuda a comprender cómo es que tenemos nosotros que estudiar la palabra de Dios. No me da el tiempo, sino yo quería mostrar algunas congregaciones que están practicando todo esto, entre ellos las iglesias neopentecostales carismáticas, algunas pentecostales, algunas luteranas, algunas anglicanas y etcétera, etcétera, están practicando todo este tipo de herejías. Mi hermana Yudimar abra su micrófono, últimas palabras para despedirnos. Amén. Bueno, sí, hermano, como podemos ver, ¿verdad?, lo importante que es de seguir estudiando estas teorías, ya que podemos ver, pues, y considerar que muchas personas que se acercan